en esta matriz que estamos viendo hay prácticamente una forma de poder saber qué métricas necesitamos para medir qué factores, ¿no? Por ejemplo, mire usted, para medir el factor, aquí hay un factor de calidad que se llama, vamos a decir, eh, algo que ustedes sean fáciles de entender. La fiabilidad que tiene que ver con la confianza. Mire, para poder medir ese factor de calidad, porque aquí hay varios, mire, desde corrección, fiabilidad, eficiencia, integridad, facilidad de mantenimiento, flexibilidad y un montón. Yo marqué los 5 primeros que consideré más relevantes, digamos, ¿no? Y por eso los puse con rojo. Pero esos factores tienen que ser medibles en función de estas métricas de acá, como la exactitud, por ejemplo. Mire, en la línea de la fiabilidad, es decir, para que usted me entienda, en la línea de la fiabilidad hacia abajo, usted se encuentra que la fiabilidad, según los factores de McCall, fíjese usted, básicamente se pueden medir en función de la exactitud. Mire, hay una X ahí. Una X que justo está entre el factor de fiabilidad con la métrica de exactitud. Pero dice este señor que la fiabilidad no solamente está en función de la métrica de la exactitud, sino también la complejidad. Y más abajo continúa. Vamos a ver, fíjese, es la segunda columna. Cuando venimos acá, también la modularidad. Y bueno, ahí acabó. Entonces son modularidad y la simplicidad, ¿no? Entonces fíjese, aquí es la simplicidad, la modularidad, y en la lámina de arriba está, incluso está, mire, la consistencia, la tolerancia a errores y la fiabilidad. O sea que si usted se da cuenta, para poder medir, digamos, la fiabilidad, son varios factores que hay que medirlo, hay que darles un valor de 0 a 10, ¿no? A cuán exacto es, cuán complejo es, ¿no? Y obviamente también, si vamos a la otra laminita, ¿no? A la otra laminita, entonces ahí en la otra laminita también necesitamos, mire, ver la consistencia, la tolerancia a errores, la modularidad y la simplicidad. Entonces, cada uno de esos factores, para poder desarrollar su fórmula, usted tiene que cruzar donde están las X y sacar ese factor, perdón, esa métrica para ese factor, ¿no? Entonces, de esa manera usted va a hacer una fórmula como la que está acá, así, ¿no? Que yo le había mencionado antes, ¿no? Es decir, que usted, para medir un factor tiene que, tiene que multiplicar, tiene que primero sacar las métricas, ¿no? Esas métricas con las cuales en esa matriz es posible medir este factor, esas métricas que usted ve. Ahora, los coeficientes, uno los inventa porque sabe que esos coeficientes no pueden en realidad ser más del 100%, ¿no? Si yo les había dicho que se mide de 0 a 10, entonces yo pues tengo que dividir 10 entre la cantidad de métricas para que el coeficiente, al multiplicarse por la métrica y yo sumar todos estos productos, no se exceda, pues, ¿no? No se exceda, en otras palabras, del 100%, ¿no? Entonces, eso obviamente se puede hacer, ¿no? Ahora, a estas métricas que nos interesan, en realidad los factores que nos interesan, yo de manera arbitraria elegí estos 5, ¿no? Yo de manera arbitraria, ¿no? Lo he visto en muchas tesis que los chicos lo toman como modelo, el ejemplo que yo fabriqué, porque no son solo esos factores, ¿no? No solamente son estos, cuando usted revisa en los libros hay un montón de factores. Pero ¿por qué tomé esos 5? Porque considero que es lo mínimo que podríamos pedir de un software, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? De que el producto del software, pues, tenga este factor de calidad, el tema de la corrección, ¿no? De la correctitud. Es decir, que haga lo que hemos dicho que haga y lo haga bien, ¿no? Entonces, a eso se refiere la corrección en términos generales, este factor, porque este factor está en función de métrica. La fiabilidad, ¿no? Que
evidentemente siempre arroje los mismos resultados para las mismas entradas, ¿no? Y obviamente la integridad, ¿no? Que no haya ahí, que no haya, digamos así, ambigüedades, ¿no? En este caso, integridad en el sentido de que los datos sean fidedignos, de que las veces que yo consulte, pues tenga, por donde yo consulte el sistema con unos mismos parámetros, los resultados sean los mismos, ¿no? La eficiencia en el tema del desempeño tiempo y que sea fácil de mantener, ¿no? El software. Mínimamente eso, ¿no? Entonces, con esos factores, mire, yo agarré y dividí, por ejemplo, el primer factor que consideré, que usted ve ahí, el de la corrección. Yo me fui a esa matriz que acabo de mostrarle y dice McCall que la corrección debe medirse en función de cuán completo es, cuán consistente el sistema y la facilidad de traza, ¿no? Entonces a eso se refiere. La corrección no es que el software se deja corregir por si acaso. Se refiere a que si usted ha dicho de que su software pues va a, en la especificación, va a cumplir con los requisitos, como se dice, A, B y C, entonces, en primer lugar, entra la completitud, ¿no? Si dijimos que va a ser ABC, lo hace. No solo lo hace, sino que es consistente con el diseño, ¿no? Con el diseño de esos requisitos, es consistente en el sentido en que el diseño usted lo puede tener en documentos, pero coincide exactamente con lo que el software hace, es decir, con la completitud. Y no solo eso, ¿no? La facilidad de traza, ¿no? Que se puede hacer un seguimiento desde el principio hasta el final del documento por cada caso de uso y hay una facilidad para hacerle un seguimiento desde que aparece el caso en los requisitos funcionales hasta que hago yo las pruebas, ¿no? Entonces, a eso se refiere la facilidad de traza, ¿no? Entonces, básicamente, como usted verá, cada una de estas, entonces, cada uno de estos factores necesita de una fórmula, ¿no? Como esta, por ejemplo, es una fórmula larga, mire, para la fiabilidad, ¿no? Ahora, ¿de dónde sacó, profesor, estos coeficientes? Aquí es 3.33 y aquí es 1,6. Sencillo, ¿no? Como dice McCall que solamente es de 0 a 10, entonces yo dividí 10 entre las tres métricas y me dio el coeficiente, mire, de correlación, el 3,33. Acá como dividí entre 6 me dio 1,66, ¿no? Y aquí lo mismo que arriba. Entonces, de esa manera usted podrá ver que, por ejemplo, la fiabilidad de un sistema depende de cuán exacto es, de la complejidad también, en el sentido de la complejidad en el sentido de que cuán fácil es entenderlo. No, no vaya a creer que mientras más complejo, mejor, ¿no? La complejidad tiene que ver en el mínimo esfuerzo que usted hace y ya para poder entenderlo, ¿no? El tema de la consistencia, igual que acá, mire, ¿no? El tema de la consistencia, es decir, que sea coherente con el diseño. La tolerancia a errores, que se recupere fácilmente, por ejemplo, el famoso try catch que usted usa, cuán modular es, ¿no? Y la simplicidad en el código. Entonces, a cada una de estas métricas usted tiene que darle un valor de 0 a 10, ¿no? De manera subjetiva, por supuesto, y al resolver esos valores va a dar un valor para la fiabilidad. Lo mismo para la eficiencia, para la integridad y la facilidad. Entonces, esas serían las formulitas que, si usted tiene más factores en la matriz y quiere medir la calidad en esos factores, tranquilamente agarre y arma usted la fórmula, ¿no? La fórmula, ¿cómo la arma? Con la matriz que hemos visto, ¿no? Así que una vez ahí, ya prácticamente no hay mucho misterio. Eh, la, el entender a qué se refieren estas métricas, usted lo va a hallar en esta laminita que también está ahí. Cuando usted se baja, mire, de la plataforma, esta es la lámina que nosotros hemos visto en este momento, esta de aquí. Y ahora vamos a ver un poquito las descripciones de esas métricas por si usted no se acuerda, ¿ya?